Numeritos, el podcast de MJ Cachón y Diego Criado. Calculadora en mano, empezamos. Aquí, MJ Cachón, junto a Diego Criado, llevamos años trabajando con el análisis de datos, formados en ciencia de datos. Hola Diego, ¿qué tal? Aquí estamos arrancando este podcast que tenía muchas ganas ya de que esto viera la luz. Pues aquí ponemos el primer ladrillo de lo que hemos llamado Numeritos, este podcast que vamos a intentar, utilizar para evangelizar sobre el mundo de los datos y del análisis y sobre todo para, estrategias de marketing digital, que siempre podamos tener ese enfoque o esa perspectiva basada en datos, ¿verdad? Sí, vamos a intentar romper algunos mitos y sobre todo quitar los miedos a los numeritos, que creo que es algo que todos en algún momento nos ha sucedido. Creo que hemos trabajado con mucho miedo a los números y sobre todo muchas veces hemos trabajado un poco dando palos de ciego. No sé si es tu sensación, pero la mía es de que me he tirado muchos años dando un poco palos de ciego hasta que realmente me he parado a estudiar y a entender un poco más cómo me podían ayudar los números y no cómo me podían hacer sufrir. Tanto Frustrar. que me hacen sufrir. Sí, a ver, también depende del profe o la profe que hayamos tenido en matemáticas, ¿no? Que a En el veces colegio. han hecho su labor directa o indirectamente. Pero bueno, sí, en realidad queremos un poco quitarle hierro y quitar un poco esa frustración o esos miedos a los números y disfrutar de todo lo que hay detrás, porque en los trabajos y en las áreas en las que nos movemos digitales, al final se generan muchos datos y queremos ayudar a que toda la gente que escuche este podcast se quite esos miedos, esos bloqueos a temas estadísticos o a temas de análisis de datos en sí mismo, porque es lo que hacemos en el día a día, manejamos muchísimos datos. Y al final la toma de decisiones creo que tiene mucha importancia, los datos tienen mucha importancia en la toma de decisiones. Yo creo que al final mucha gente trabaja con datos. Creo que la gente realmente tiene más conocimiento del análisis de datos del que piensa. Es verdad que no lo tiene estructurado y quizás por eso no saben hasta qué punto saben, valga la redundancia, de análisis de datos, pero al final todo el mundo trabaja con series temporales, todo el mundo trabaja con medianas, todo el mundo trabaja con medias, todo el mundo trabaja con una serie de conceptos estadísticos básicos, que si les preguntas cómo los definirían, seguramente no te los sepan definir, pero en mayor o menor medida saben trabajar con ellos. Entonces, Sí. al final tenemos un poco ese objetivo, ¿no? De estructurar un poco todo esto y dar un discurso común que nos ayude un poco a estructurarlo y eso nos va a ayudar a estar más seguros de lo que estamos haciendo y a perder ese miedo a enfrentarnos al análisis de datos. Bueno, pues abracemos el reto que va a ser Numeritos para estar juntos en esta guerra de movernos con los datos y no hacerlo por inercia, sino hacerlo por lo menos teniendo unas bases. Y nada, hoy vamos a intentar abarcar un concepto que seguro que a mucha gente le suena, que es medir lo que importa. También hay bastante literatura, documentación, libros al respecto, con lo cual también invitamos a la gente a que vea un poco la descripción del programa, que podemos dejar alguna cosilla. Y no sé, antes de empezar, a lo mejor, no sé si lo ves bien, Diego, a lo mejor podemos comentar a la gente cuál va a ser un poco la dinámica de nuestro programa. Lo más importante es que queremos que la gente también participe, que interactúe, y para eso vamos a tener nuestras redes sociales abiertas para que la gente pueda decirnos lo que quiera, ¿no? ¿Y qué más? Sí, al final lo que buscamos es no estar nosotros tampoco solos en esto de los datos y en esto del análisis de datos y que todos los que quieran participar, pues que se unan un poco a la conversación, que a día de hoy seremos tú y yo solos, pero sí que nos gustaría a futuro pues poder introducir dudas o si la gente nos sugiere nuevos temas Uh-huh. que tratar en el podcast, pues nos encantará escucharlos
y que estemos todos un poco en la conversación hablando de numeritos. Friquear juntos, que también eso es importante. Al final nosotros nos gusta movernos ahí en ese ámbito, pues que seamos más. Bueno, pues dicho esto, preparad vuestros datos, ajustad vuestras métricas, que empezamos. Diego, cuando hablamos de datos en marketing digital, tú lo has vivido, yo lo he vivido, muchos oyentes lo habrán vivido. Es un océano de datos. Es muy fácil sentirse que te está cayendo aquí datos por todos lados, o que tienes muchísima información para filtrar. No sé, ¿cómo sabemos lo que importa realmente? ¿Cómo hacemos esa separación? Aquí entra en juego un poco uno de los que van a ser nuestros mantras a lo largo de todos los podcasts que hagamos. Que se trata no tanto de acumular datos, sino de interpretar y valorar los que realmente tienen un impacto real. Vamos a hablar mucho de números, vamos a hablar mucho de datos, pero también vamos a hablar mucho de análisis cualitativo y de otra serie de datos que no son quizás tan cuantificables, pero que van a ser muy importantes a la hora de analizar nuestras estrategias y a la hora de analizar nuestro día a día y de cómo podemos mejorar. Entonces, quedarnos un poco con esta idea de que no se trata tanto de la cantidad, sino de la calidad y sobre todo de fijarnos un objetivo y de saber qué datos nos van a ayudar a conseguir este objetivo. Que muchas veces nos quedamos con métricas que suenan muy grandilocuentes, pero que no nos dicen mucho, como puede ser, por ejemplo, el número de visitas, que a veces pues, es una cosa súper grandilocuente, pero que no nos dice demasiado por sí solo, y no miramos un poco más allá, ¿no? No miramos si esas visitas nos están aportando algo más que una simple visita, que a veces las visitas por las visitas están bien. Si, por ejemplo, somos un medio de comunicación, a veces las visitas por las visitas están bien, pero si somos un e-commerce, las visitas por las visitas a veces no están tan bien, sino que buscamos una rentabilidad de alguna otra forma. Entonces, quedarnos con este concepto, ¿no? De no acumular métricas, sino saber para qué queremos esas métricas. Vale, o sea que al final no solo es una cuestión de tener los datos, sino también es de entender el contexto que rodea esos datos y de algún modo que sean nuestra brújula para tener un entendimiento de la situación y también para saber cómo de cerca o de lejos estamos de cumplir nuestro objetivo. Una cosa que creo que le puede ayudar mucho a la gente a escuchar en tiempos de elecciones es un ejemplo muy bueno para hacer ese filtrado, digamos, o esa selección de datos, ¿no? Sí, mira, tenemos un ejemplo súper cercano que bueno, que hemos seguido mucha gente de mayor o menor medida, que son las elecciones, las últimas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Si la gente ha seguido un poco cómo iban las elecciones en Estados Unidos, entre Trump y Kamala Harris, habrá visto que ha sido un poco una guerra de cifras que se suele dar ya en los últimos años, venimos viendo, sobre todo en Estados Unidos, aunque se traslada a todos los países cuando hay elecciones, ¿no? Empezamos a ver una guerra de cifras en las que unos dan ganadores a unos, otros a otros, pero en el caso de estas últimas elecciones era curioso porque había muchos modelos estadísticos y que basados generalmente en las encuestas que había, que daban un empate técnico a los dos candidatos, que es una cosa realmente complicada, ¿no? Insólita. Insólita, sí. Y bueno, y todo el mundo, o mucha gente ha intentado hacer sus propias predicciones de a ver, qué era lo que iba a decantar la balanza o hacia dónde se iba a decantar. Y al final la realidad ha superado un poco a la ficción y ha sido una victoria bastante aplastante de Trump, muy alejada de lo que decían la mayoría de análisis y la mayoría de encuestas, ¿no? Ya no por quién era el ganador, que como te digo, estaba muy empatado y en teoría iba a estar súper empatado, pero es que no ha estado para nada empatado. Aquí es donde está un poco esta importancia del análisis de datos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Bueno, que al final nos estamos fiando de unas encuestas
que no reflejan una realidad y no es la primera vez que nos pasa. Ya en las anteriores elecciones, las que ganó Trump, no le daban por ganador en casi ninguno de los escenarios y al final acabó ganando las elecciones. Entonces, realmente aquí lo que está fallando es que los datos que estamos analizando no están reflejando la realidad, o sea, que algo está fallando. O el modelo que estamos utilizando para hacer predicciones o realmente la recogida de información que estamos haciendo, que realmente yo creo que van un poco más por ahí los tiros, ¿no? Que De qué es lo que la gente miente. que la gente miente, o sea, que es que al final nos fiamos de encuestas, yo no sé cuántas encuestas analicé para un estudio que hicimos, pero analizamos como más de 30 o 40 encuestas a lo largo del tiempo del último año y de diferentes fuentes. Quiero decir que tampoco era una cuestión de la fuente. Y no, en ningún caso salía este resultado, ¿no? Entonces, quedarnos con esta idea, ¿no? Que al final importa mucho el tipo de dato que estemos analizando y también que le demos el contexto y la veracidad o la fiabilidad que tiene y no más allá de esa. Mm. Vale, yo creo que a lo largo de este episodio y bueno, en general con todos los programas que vendrán, creo que vamos a poder ir metiéndonos a ver qué datos son los que más importan, cómo se pueden aplicar a tu estrategia o a tus proyectos y en general orientarse siempre a resultados que realmente tengan un impacto y que sean medibles. Vamos un poco más en profundo, ¿te apetece? Vamos a aterrizar esto un poco más a lo que nos atañe, que es el marketing digital y el SEO, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, a lo mejor podemos poner algún ejemplo así un poco más mundano en entornos digitales, lo que pueden ser métricas más superficiales y lo que pueden ser métricas un poco más cruciales o más clave, ¿no? Así para que la gente también entienda que, bueno, pues como el ejemplo que has puesto tú antes de las visitas, que al final, claro, depende del contexto, pues una métrica que es la captación de tráfico puede ser tráfico orgánico, por ejemplo, pues vale, si todo el tráfico se me está yendo a un blog y yo tengo una tienda online, pues hombre, sí, yo me puedo fijar en esa métrica, pero igual tendría que aplicarlo solamente a la parte más transaccional, que es la que me va a dar dinero, o entender cómo es la calidad de las visitas que van a la parte de blog, de información, para poder canalizarlas a la venta, ¿no? Que es donde realmente mi modelo de negocio se sustenta o se soporta, ¿no? Aquí hay un término que me gusta mucho y es que hay veces que llamamos a estas métricas vanidosas, porque son Ujú. métricas que nos sirven para mirarnos en el espejo y parecer que somos perfectos y estupendos, em, pero realmente no nos dan una información ni real ni valiosa, ¿no? Y estamos hablando de métricas como el número de búsquedas, como el número de visitas. Si hablamos de campañas de ads, podemos hablar del número de impresiones, em, o incluso en algunos casos de CTRs, que son métricas como muy grandilocuentes, ¿no? Yo siempre cuando he trabajado, con campañas de display, me asombraba mucho cuando me presentaban métricas de impresiones. Bueno, hemos tenido 5 millones de impresiones, 10 millones de impresiones. Bueno, ¿y a mí qué? O sea, todo esto ¿en qué se traduce, no? Y yo Claro. creo que hay una de las claves que nos lo da, ¿no? Es cuando decimos las métricas por el nombre y no por el nombre y apellidos. Y me explico. Una métrica por el nombre es decir el número de visitas. El nombre y apellido sería decir el número de visitas y el destino de esas visitas. Por lo que decías, no es lo mismo que vayan al blog a que vayan a la tienda. Claro. Entonces, cuando damos una métrica, no significa que la métrica de visitas no sea importante. Evidentemente la métrica de visitas es importante, pero la métrica de visitas es importante cuando le damos un contexto, cuando le damos un objetivo, cuando le damos un para qué. Sí, Pero si igual que los seguidores. Si eso es que es la métrica más fácil de que cualquiera lo vea, que es una métrica de vanidad. O sea, si lo que le importa a alguien es cuántos seguidores tiene, vale, hay un montón de servicios que te consiguen seguidores y tú puedes aumentar ese número de manera artificial a golpe de clic, lo de 2 que clics, quieras. lo que quieras. Puedes llegar al número que tú quieras.
Obviamente, si tienes muchos seguidores en una red social o en un canal o donde sea, ese dato de manera aislada no te va a decir nada. Lo tendrás que ver en conjunto a pues, una interacción o a que cada vez que publicas no sé cuánto, generas no sé cuántas interacciones o no sé cuántas reacciones. Ahí tendría ya más sentido saber que con 1 millón de seguidores estás consiguiendo una interacción de X, de lo que sea, ¿no? Porque, claro, el número por el número, pues al final nos puede llevar a, a generar estrategias sí, o a priorizar acciones que en realidad son hacerse trampas al solitario, ¿no? Perfectamente, perfectamente real. Mira, uno de los casos más típicos es el caso de Amazon, ¿no? Si Amazon, en vez de centrarse en lo que es la experiencia de usuario y en las métricas de experiencia de usuario, se hubiera centrado solo en cuántas personas visitan su página, pues seguramente no estaríamos hablando de que Amazon fuera lo que es hoy, ¿no? Mm. Al final, si tú tienes un site como Amazon, yo no sé si alguien en Amazon controla el número de visitas. Tengo serias dudas de que alguien tenga esa métrica, eh, que la use para algo, ¿no? Porque entre que te digan, oye, que ayer entraron 120 millones de personas y hoy han entrado 122 millones de personas, pues bueno, pues me quedo un poco igual que estaba, ¿no? O sea, tiene que ser un poco caótico de analizar. Sin embargo, sí que estoy seguro que hay mucha gente siguiendo cuántos usuarios han añadido productos al carrito y no han acabado comprando o sí han acabado comprando. O sea, es una métrica con muchísimo más valor, ¿no? Que el número de visitas, per se. Entonces, creo que podemos también fijarnos en estos grandes players que tiene cierto sentido que luego eso lo podamos aplicar a nuestros pequeños proyectos. Sí, y del mismo modo Amazon sacó hace años, hace tiempo, un producto que era el Fire Phone y al Sí. final ahí, por ejemplo, lo que es el análisis de datos para crear el producto y las métricas alrededor de ese producto, al final no conectaron realmente con, bueno, pues con el objetivo final o con, si lo bajamos a tierra, con la necesidad de los usuarios, porque al final fue un producto fallido que requirió de una inversión enorme y a la misma vez que, por un lado, tú estabas destacando que se fijan en la experiencia de usuario, en este caso, pues a lo mejor les falló no fijarse en, bueno, en si realmente hacía falta ese producto en el mercado y meter esa gran inversión. O sea, que también hay una de cal y una de arena, ¿no? Igual, además es que tenemos ejemplos de todos los colores en todos los tamaños. O sea, ahí tenemos el ejemplo del famoso Google Plus o Google También. Plus, que aquello nació y se fue sin que supiéramos muy bien cómo pronunciarlo. Eh, y el mismo caso, ¿no? O sea, al final es lo mismo que el Fire Phone de Amazon. ¿Realmente los usuarios necesitaban ese producto? O qué es lo que nos estaban diciendo los usuarios, ¿no? Pero era una lucha que creo que han estado muchos años las grandes luchando unas por comer el terreno de la otra sin preguntarse muy bien si los usuarios iban a usar aquello o no iban a usar aquello, Y lo que porque es podían que aportar ellos también, claro. y lo que podían aportar, desde luego, que de primeras te dicen: "Google va a lanzar una red social", como fue ese momento del Google Plus, y de primeras fue como: "Hala, seguro que es la leche y que todo el mundo la usa". Y a Cuando nadie sacaron le y a nadie les o sea, no sé si la gente le sorprendió, pero a nadie tampoco le supuso decir: "Ostras, ¿qué hace Google haciendo esto?". O sea, tampoco descuadró demasiado, no fue algo fuera de tono. no, no fue muy loco. Pero es verdad que vamos, o sea, yo creo que de los errores más estrepitosos, en el mundo del marketing digital, por así decirlo. Mm. De Google no sé, porque ha tenido grandes fracasos, ya veremos en otros programas otros ejemplos, pero bueno, que es eso, al final va de eso, no solo una cuestión de datos, porque tú ahí si hubieses cogido el dato de, oye, ¿cuántos usuarios tiene Google? Miles de millones. Oye, y si lanzamos una red social, podemos llegar a miles de millones de usuarios, con ese dato te digo, ¡buah, perfecto! Cuando luego nos bajamos a pensar al siguiente dato, oye, ¿realmente los usuarios necesitan esto? ¿Lo van a usar? Que entramos en un mundo un poco más cualitativo, no es tan fácil, resolver eso con un dato cuantitativo, resolver esa duda.
pues realmente con un análisis cualitativo seguramente habrían visto que no, que eso no lo iban a usar, pero Sí. bueno, se lanzaron y les salió regular. También ese concepto llevado un poco al SEO, al posicionamiento, ¿no? En muchos proyectos ocurre bueno, que a veces la persona que lidera ese proyecto quiere centrar los esfuerzos en conseguir la palabra de mayor volumen, que suele ser a su misma vez la de mayor competencia y la de mayor dificultad. Y también dependiendo del tamaño que tú tengas, pues tendrás más oportunidades o menos para poder rankear en esa palabra. Normalmente suelen ser palabras cortas de un solo término. De un solo término. Entonces, esto al final, abrir un poco el enfoque a descubrir palabras más largas, más específicas, lo lleva haciendo tiempo mucha gente y, por ejemplo, eso es una de las estrategias que llevó a cabo Airbnb cuando empezaba Airbnb, este proyecto que empezó siendo para compartir prácticamente el sofá de tu casa, y al final se convirtió en una de las plataformas líderes de alojamientos por todo el mundo, para compartir, bueno, ahora en realidad no sé si tú me sabes decir lo contrario, pero es más como compartir a veces habitaciones o alojamientos completos, o sea, ya es una opción más de alojamiento que compite con Sí, hoteles y demás. ahora la verdad es que yo creo que es un proyecto que ha ido cambiando mucho con los años, que al principio empezó eso, compartiendo sofá y ha acabado compartiendo chalet. Ya te Ha digo. sido ahora ahora ha cambiado un poco, pero bueno, es verdad que su posicionamiento en SEO sí que ha sido claro y han sabido captar esos términos de búsqueda como apartamentos en el centro de Madrid o alojamientos en la playa en Barcelona, que quizás, o a otros players del sector les ha costado más, y ellos lo supieron ver y empezaron a sacar guías de contenido y a trabajar muy bien el contenido, para conseguir estos posicionamientos. O sea que ha Sí. sido un claro ejemplo de los datos bien usados, por así decirlo. Total, y también entender muy bien el viaje del usuario. O sea, el viaje del usuario me refiero a qué se enfrenta una persona que está buscando alojamiento cuando va a ir de viaje, antes de viajar, durante el viaje y después del viaje. Y eso, pues al final, ha marcado bastante tendencia y ha sido, bueno, ha marcado precedente, vamos a decir, para muchos proyectos de SEO, ¿no? Así que, bueno, también son ejemplos como de buen uso de las métricas y de no quedarte solo con, pues a veces metes tu web en una herramienta de SEO y te quedas con los datos globales que salen ahí, que realmente no te dicen nada. Te puede decir, mira qué bueno soy, que he conseguido X visibilidad o X visitas o X enlaces, pero muchas veces no dice nada en realidad, si no lo comparas con otra cosa o si no le pones un contexto. Así que bueno. Eso es. Fíjate, yo ahora que mencionas un poco las herramientas de análisis de SEO, quería lanzarte esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Podemos realmente confiar en esas herramientas de análisis de palabras clave, de análisis de tráfico, considerando que la mayoría dependen de algoritmos que son en gran parte opacos? Y no me refiero tanto a lo mejor a un analytics con el análisis de tráfico, sino a una herramienta como, voy a dar con nombres comerciales, sino a un Sistrix, a un SEMrush, a herramientas que sí que tienen en parte, toda esta parte de análisis de palabras clave y que, bueno, son más o menos opacos, porque es cierto que no son opacos 100%, es cierto que nos dan muchos datos de cómo funcionan los algoritmos, pero también hay una parte que nos tenemos que fiar un poco de lo que nos cuentan. A ver, aquí hay un gran melón por abrir, pero en verdad las herramientas, la evolución que han tenido, han ido tendiendo a construir ellas su propio dato, la mayoría. Es verdad que hay algunas herramientas que utilizan datos de terceros, como podría ser incluso datos de la propia herramienta de Google, la Google Keyword Tool, pero sí que es cierto que ahí tenemos un reto. Toda la gente que nos dedicamos al SEO tenemos un reto grande, primero de ser conscientes de lo que esas herramientas nos ofrecen a nivel de datos. Y muchas veces lo que no está en la herramienta, nadie lo considera tampoco. Es decir, tú dices, bueno, voy a hacer una investigación de palabras clave. Vas allá a la herramienta y entonces tú buscas ahí
te dice los volúmenes de búsqueda, te dice el search intent, ¿no? La intención de búsqueda que tiene esa palabra, es decir, si la palabra es informacional, transaccional, lo que sea, o local. Ves un poco la evolución en los últimos 12 meses, cómo se ha buscado, si ha habido un mes que se ha buscado más que otro. Bueno, ese tipo de cosas. También luego ya con esas herramientas puedes ver por esas palabras quién está posicionándose, en el top 10 o en el top 100. Perfecto. ¿Qué pasa? Que primero, no todas las herramientas ofrecen los datos de una manera homogénea, vamos a decir, es decir, cada una ofrece lo suyo. Ya tienes el primer hándicap, no vas a poder mezclar de una herramienta a otra. Ya tienes ahí el primero. Y segundo, lo que decía antes, tú ahí estás viendo una porción de la realidad y si no consideras que todo lo que no está en la herramienta, pues te estás quedando sin una porción de la realidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces las búsquedas son muy cambiantes, por seguir con el ejemplo. A veces hay búsquedas que se hacen muy poquito y no aparecen en las herramientas. Eso no quiere decir que no se hagan, ¿vale? También hay un dato que nos dice Google, que es que el 15% de las búsquedas que se hacen cada día son nuevas. Entonces, ¿qué margen de velocidad tienen las herramientas para incorporar ese 15% de búsquedas diarias en sus herramientas, en sus datasets, ¿no? Entonces, ¿nos limita la creatividad? Pues puede ser, en algunos momentos. Si trabajamos de una manera más, vamos a decir, rápida, o sea, vamos un poco a sota caballo rey y vamos con prisa, sin detenernos en mirar bien las cosas, 100% nos quita creatividad. Porque lo vamos a hacer siempre con nuestro método ABC y ya está, ¿vale? Entonces, y para mí muchas veces la calidad de los proyectos de SEO se mide precisamente por los matices por los que muchas veces nadie se para a mirar, que son este tipo de cosas, ¿vale? O sea, no sé si Claro. hay mucho debate aquí, pero A la vez esos matices son los más difíciles de poner en valor, ¿no? Porque muchas veces esos matices de los que hablas, claro, es difícil. Voy a poner en el ejemplo de la piel de que estás trabajando en una agencia y vas a contarle a un cliente, ¿no? Es mucho más fácil llevar X métricas de cierta herramienta de análisis de palabras clave y decirle, mira, voy a intentar posicionar por estas palabras clave, que convencer al cliente que hay un 15% de palabras nuevas que la herramienta no aparecen porque son nuevas, pero que evidentemente posicionando por ellas vas a conseguir mejores resultados, ¿no? O sí, por lo menos vas a conseguir resultados, no sé si mejores o peores, pero, pero hacer esa innovación y hacer esa parte más creativa creo que es mucho más difícil de defender, ¿no? Entonces, a totalmente. veces es complicado esto. Al final, muchas veces esas licencias de herramientas comerciales te facilitan ciertos procesos, ciertos análisis y tú lo puedes, entre comillas, estandarizar. Y eso que yo no estoy criticando las herramientas, porque además yo pago todas las herramientas de este tipo eso, Sistrix, Semrush, Href, todas estas, y las usamos. Pero, ¿qué ocurre? A veces, si tienes cierta celeridad en hacer esos análisis y no sales de la herramienta, tú ya estás en un sesgo importante. Entonces, tienes que salir de la herramienta, también tienes que ver cómo son las hojas de resultados, verlo con tus propios ojos, ver qué elementos hay en la hoja de resultados. Por ejemplo, muchas veces sale una caja que pone búsquedas relacionadas. Pues mira a ver qué búsquedas relacionadas hay a la palabra clave que tú has puesto. Eso ya es una información súper valiosa que está ahí gratis en la hoja de resultados. También tenemos Google Search Console, que es una herramienta que tú instalas en tu sitio web gratuitamente y te da muchísima información, que obviamente también solo te da un fragmento de la información, que es lo que tú ya posicionas. Lo que no posicionas no te lo dice. Entonces, yo creo que simplemente es el cambio de chip que tiene que hacer el profesional del marketing digital o el profesional del SEO. De no quedarse, o sea, metido dentro de la caja, que es que odio decir esta frase porque suena súper mal, en plan, piensa fuera de la caja. Suena como a que te estás tirando aquí un triple, ¿no? O que vas a venderle algo o coaching o a alguien, pero no. En realidad es intentar salirte un poco un momento de tu cuerpo de profesional SEO y decir, vale, vamos a aplicar un poco el sentido común y tratar de ver un poco el dibujo al completo, la película al completo. Y a veces las herramientas nos pueden encorsetar, nos están llevando como si nos pusiesen
como si nos pusiesen algo en la cabeza y no nos dejan mirar a los lados, ¿sabes? Entonces hay que intentar muchas veces abrir la mente a tener un enfoque más, sí, no sé cómo decirte, no sé es que no sé cómo explicarlo, no sé si lo estoy explicando bien, de hecho. Yo creo que lo estás explicando bien. Voy a intentar ejemplificarlo, ¿no? Para mí, una de las cosas que más pone esto de manifiesto es, yo le preguntaría a una persona que esté trabajando en SEO si en el proyecto que esté es capaz de saber qué porcentaje de búsquedas tiene cada tipo de hoja de resultados, cada tipo de SERP. Quiero decir, de las búsquedas que tú manejas, en las búsquedas en las que quieres estar posicionado, ¿sabes qué porcentaje de búsquedas aparecen, en qué porcentaje de búsquedas de palabras clave aparecen búsquedas relacionadas? ¿En qué porcentaje de búsquedas aparece un Google Maps? ¿En qué porcentaje de búsquedas aparece Shopping o aparecen Ads? ¿O aparecen resultados de Google Local? Yo le diría, me plantearía todo esto, ¿no? Porque creo que a veces, pues eso, cogemos las herramientas, miramos volúmenes, miramos posiciones y, por ejemplo, no nos fijamos en esto y está claro que no es lo mismo estar en una tercera posición con 4 resultados de anuncios delante que estar en una tercera posición sin resultados de anuncios o con un mapa de Google Maps delante. O ser el primero. Hay búsquedas que tú eres el primero de manera estable durante mucho tiempo y te llega menos tráfico. Y eso, por ejemplo, las búsquedas del tiempo. El tiempo en Madrid, el tiempo en Salamanca, el tiempo en Barcelona. Esas búsquedas casi siempre, por no decirte siempre, aparece encima una caja con el tiempo que va a hacer en esa ciudad durante los próximos 7 días, una predicción, un no sé qué. O sea, el usuario que llega ahí, y más si busca desde móvil, prácticamente en su pantalla solo va a ver ese elemento. No va a ver que el primer resultado orgánico es el tiempo.es o el que sea, ¿vale? Entonces, eso muchas veces en las herramientas, hay muchas herramientas que sí que están metiendo ese tipo de añadidos para que no pierdas contexto de la hoja de resultados. O sea, es que Sistris lo tiene, te pone la lista, no te pone una lista de los 10 primeros resultados, te pone, vale, los 10 primeros resultados, pero también si tienes algo encima o entre medias. Entonces, que está bien, ¿vale? Pero que igual lo tienes que mirar directamente desde la SERP o tienes que usar una API, ¿vale? Y luego también, eso también tiene sus limitaciones, porque la búsqueda de Google tiene un componente de personalización. Entonces, si tú estás buscando desde una IP que está en Madrid, los resultados, o sea, sí o sí van a estar geolocalizados. Aunque tú no pongas el tiempo en Madrid, o sea, si tú pones el tiempo y estás buscando desde Madrid, los resultados ya van a estar enfocados a esa ubicación. Y eso muchas veces las herramientas pues o están usando IPs locales de los países donde están haciendo esa recolección de datos o si no, pues nos está dando una información, entre comillas, lejana a la realidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo aquí te voy a lanzar otra pregunta, Otra bomba. otra bombita de estas, que sería que si teniendo en cuenta que los algoritmos de los motores de búsqueda, decimos motores de búsqueda, aunque el 90% de las veces nos refiramos a Google, pero bueno, sabiendo que los algoritmos de los motores de búsqueda cambian constantemente, deberíamos cuestionarnos tanto la obsesión por las métricas en SEO, y esto es un poco tirar piedras contra nuestro primer programa del podcast, pero deberíamos cuestionarnos un poco la obsesión por las métricas. ¿Tú qué crees? A ver, yo creo que tenemos que seguir trabajando en cada proyecto en el que estemos, intentar identificar cuáles son las métricas clave que nos van a decir si estamos más cerca de nuestros objetivos o no. ¿Qué ocurre? Estamos en un sector que ahora mismo, yo no quiero decir que es muy cambiante, lo que quiero decir más bien es que Google ha ido implementando cada vez más sistemas basados en inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje automático, como lo queramos clasificar. Y eso significa que hay muchos componentes dentro de esos sistemas que funcionan, digamos, no quiero decir sin una supervisión humana, pero en realidad, bueno, al final la inteligencia artificial de algún modo
tiene una rama que es no supervisada, es decir, no hay humanos que estén supervisando lo que esos sistemas producen, ¿vale? Entonces, ahí siempre va a haber un componente dinámico que no podemos controlar y que probablemente no podamos explicar, que eso es lo peor de todo. Seguramente ni siquiera los ingenieros de Google lo podrán explicar, esas partes. Pero claro, el algoritmo de Google ya no es como en el 2005, que tú sabías más o menos los criterios de peso que te ayudaban a posicionar y de hecho había una publicación que era Moz, que cada año decía top ranking factors del año tal y te iba diciendo cómo iban evolucionando los factores. Ese mundo ya se acabó. Llevamos más o menos 6-7 años en los que los sistemas de Google son altamente complejos, van añadiendo más cosas. Lo que antes se llamaba el sistema de contenido útil, ahora ya lo han quitado y lo han integrado en otros sistemas. Es decir, la complejidad ha aumentado un montón. ¿Cómo nos influye eso a nosotros en los proyectos y en cómo afrontamos el SEO? Pues que si antes necesitábamos analizar datos, ahora necesitamos analizar más aún. O sea, tener más comprensión y tener más skills de análisis, más que nunca. Y luego, aparte, todo el tema de inteligencia artificial, pues tampoco ha sido, no ha sido, o sea, el auge de ChatGPT, OpenAI, Perplexity, todos estos actores que han entrado en juego, pues nos ponen en una situación de que esta industria no sabemos hacia dónde va a ir, no sabemos si los usuarios van a cambiar sus patrones de consumo, si van a buscar en Google o van a buscar en estos agentes de inteligencia artificial generativa, como Perplexity o ChatGPT, que han lanzado su sección de search, ¿no? Y son muchas cuestiones que al final nos influyen directamente en cómo afrontamos los proyectos. Y mira, en concreto hay una cosa que es en la que creo que no cambia nunca, que es que todo lo que hacemos va orientado a personas. Eso nunca ha cambiado. Eso nunca ha cambiado. Sin embargo, a mucha gente se le ha olvidado que muchas veces los proyectos están siempre pensando, pongo aquí el H1, pongo aquí una keyword, el título, ¿cómo lo enfoco? El contenido, tengo que poner mínimo 2000 palabras. Al final, es verdad lo que tú decías, nos vamos a echar piedras sobre nuestro propio tejado. Pero es verdad, hay que hacer la autocrítica. En muchas ocasiones no nos hemos sabido salir de ese discurso de optimizar. Optimizar, vale, pero ¿alguien ha pensado cuál es la experiencia de usuario que tiene que tener el usuario cuando entra a nuestro sitio? ¿Qué tipo de contenido tiene que tener? A lo mejor no tiene que tener 2000 palabras, a lo mejor tiene que tener 2 párrafos y un vídeo. O a lo mejor tiene que tener una tabla, sin más, que compare las cosas que él quiere comparar. Pero nos hemos puesto la gorra del SEO durante muchos años, nos ha salido bien y a lo mejor ahora, pues como a lo mejor vamos un poco tarde habiendo pensado en el usuario, no digo que todo el mundo haga esto, digo que son cosas que yo he vivido y mira que yo siempre he intentado estudiar bastante temas de UX y demás, pero hay que hacer la autocrítica. A lo mejor nos hemos pasado con la optimización, ¿no? Yo creo que además es algo que tampoco sorprende y ni nos pilla de nuevas, ¿no? O sea, Google lleva toda la vida diciendo que pensemos en el usuario. Google en Sí, ningún momento nos ha dicho, piensa en el número de palabras clave. No, te ha dicho, enfócate en el contenido de calidad, este mantra que ha repetido siempre, que siempre era como, vale, pero ¿a qué llamamos calidad? claro. Que cada vez está más claro, ¿no? ¿A qué llamamos calidad? Si es que si tú piensas en el usuario, la respuesta es muy fácil. Lo que pasa que si tú lo que quieres es definir la calidad en términos cuantitativos de números de palabras clave, de números de negritas y de No es números de posible, enlaces, no es pues no posible. vas a poder. Sí, la Entonces, cuestión, a ver, es que también hay un porcentaje de los resultados de búsqueda que en la actualidad aparecen que muchas veces, al final, al tener tantos sistemas basados en aprendizaje automático o en inteligencia artificial, pues hay muchas veces que webs que realmente sí que tienen un gran contenido y sí tienen una gran calidad, son devaluadas en los resultados de búsqueda, ¿vale? Y eso no sé en qué porcentaje ocurre, pero está ocurriendo. Y eso también al final es una consecuencia de basar un porcentaje alto de tus algoritmos en aprendizaje automático, en inteligencia artificial. Porque antes de que llegase la inteligencia artificial,
bueno, no sé si era así como es ahora. Bueno, ahí yo creo que ha habido muchos cambios a favor y en contra, ¿no? Quiero decir, antes de la inteligencia artificial todo era tan sencillo como o tan difícil como descubrir un patrón y repetir ese patrón. Sí, Ahora lo único que ha pasado es que en vez de haber un patrón único, pues hay miles, millones o infinitos patrones únicos para cada caso. Pero al final no dejan de ser patrones, aplicados de una forma más personalizada si quieres, pero patrones. Entonces se complica el trabajo del SEO, se complica, pero por otro lado se facilita en el sentido de que va a ser una experiencia más personalizada, si quieres, o más hecha a sí. medida para cada web. Y eso debería facilitarlo si tú tienes conocimiento de tu sector, si tú tienes conocimiento de quién eres y si tú tienes conocimiento de lo que quieres, ¿no? Y en cualquier caso, también un aprendizaje importante de todo esto es que intentes depender justo, o sea, que intentes depender lo mínimo de ningún canal y menos de Google. Ese aprendizaje yo lo haría, cualquiera que lo esté escuchando lo va a entender perfectamente. Si un canal es cada vez más complejo, pues va a haber cambios que no puedas explicar y va a haber cambios que no puedas revertir, porque no controlas al 100% lo que ocurre ahí. Antes lo controlábamos más porque había menos factores y eran conocidos, o la mayoría eran conocidos. Ahora no. Ahora los cambios, cada vez que hay un cambio de algoritmo en España, más o menos hay unos 10 o 12 al año importantes, pues cada vez que hay un cambio de algoritmo, no te digo que sea esto la lotería, pero es que aunque Pero tengas casi, todo bien, puedes tener pérdidas. sí. Entonces, aprendizaje uno, el usuario. O sea, el usuario. ¿Qué pasa? Que nos hemos acostumbrado a captar tráfico a través de buscador, haciendo optimizaciones, haciendo ciertos enfoques, haciendo ciertos trabajos que muchas veces la prioridad de esos trabajos no era el usuario, era que sé que si pongo esta palabra clave aquí, o si pongo este enlace aquí, o si hago esto o hago lo otro, me va a funcionar y voy a posicionarme, que me parece bien, que es que lo hemos hecho todos, ¿no? Pero a día de hoy, pues yo las dos claves que destacaría son a nivel de métricas que importan, el usuario, todo lo que rodea al usuario, su satisfacción, su interacción, que esté en nuestro sitio, que lo que viene a buscar a nuestro sitio, el objetivo que quiere cumplir, lo resuelva. Y luego, aprendizaje ya a nivel de proyectos, diversifica y vencerás, vamos, siempre. Y cuanta más marca tengas, cuanta más gente te conozca, menos dependerás del resto de canales. También, otro aprendizaje. Así que está complicado el SEO. Está complicado, pero vamos a intentar dar un poco de luz, ¿no? En todo esto y acompañar un poco a nuestros oyentes en todo esto. Iremos viéndolo mucho más detallado y con ejemplos mucho más bajados a tierra y en el día a día con todos los programas que vienen, ¿no? Tampoco. Sí, o sea, al final el programa de hoy es un poco la puesta de largo, es nuestro Hola Mundo y bueno, queríamos ver un poco pues cómo influye pensar en la intención y en la claridad de los datos, más allá de métricas grandilocuentes, como tú decías antes. Y al final de este primer episodio, pues que la gente se lleve un poco la idea y el concepto de que no todos los números son iguales ni importan igual. O sea, que al final podamos hacer esa distinción, ¿no? Sí, yo me voy a quedar con el usuario que me ha sonado un poco a los Simpson cuando decías que nadie piensa en los niños. Es que, es que nadie piensa en los usuarios, que es ciertamente así, ¿no? Que realmente la métrica más importante siempre va a ser el usuario, no siendo el usuario una métrica por sí mismo. Así Sí, que me quedaría un poco con esa reflexión. sí, yo creo que eso es la parte más importante al final, que cada vez que que analicemos datos, que tengamos siempre como una perspectiva crítica, porque es muy probable que cometamos o que tengamos ciertos sesgos o que, bueno, por X circunstancias nos estemos quedando con un dato, con una métrica un poco más generalista, en vez de tener en mente todo el tiempo nuestros objetivos, porque si no lo hacemos así es muy probable que tomamos decisiones, bueno, pues como lo que hemos dicho antes de Amazon o de Google Plus, que al final pues han llegado a un punto de inversión y de desarrollo de un producto que a lo mejor pues ni siquiera está bien reflexionado
que es lo que necesitaba el usuario final, ¿no? Eso es. Que seamos conscientes un poco. Yo creo que lo que nos va a definir que un dato sea relevante o no sea relevante es un poco el objetivo que nos hayamos marcado. Y si un dato es relevante para nuestro objetivo, entonces es un dato relevante. Y si no lo es, pues entonces no es un dato relevante. Pues yo creo que es un buen momento para decirle a la gente que nos está escuchando que si le está gustando o le ha gustado este primer episodio, que le dé like por todos los lados. O sea, esa métrica vanidosa, por lo menos en el primer episodio, sí queremos que sea grande, que crezca. Y también invitarles a participar. Esto lo vas a contar tú, que lo vas a contar mejor que yo. Que la gente participe y comparta respuestas, teorías, ideas con esta sección que es una maravilla. Cuéntalo tú, Diego. Esta sección que nos hace especial ilusión va a ser una sección que va a estar en todos los programas y es una sección a la que hemos llamado Desafío Numeritos. El objetivo de esta sección es un poco doble. Es que nos compartáis, que nos contéis lo que pensáis acerca del desafío que os planteamos. Y el otro objetivo es que intentéis adivinar de qué va a ir el siguiente episodio. Ya os decimos que el desafío numeritos de cada uno de los episodios va a estar relacionado con la temática del siguiente episodio. Entonces, pues bueno, para este primer desafío numeritos que os proponemos, queremos poneros en una situación en la que imaginéis que queremos saber cuál es el sabor de helado favorito de la gente. Pero para esto hacemos la encuesta en pleno enero, en una ciudad donde hace frío. ¿Qué resultados creéis que vamos a obtener de esa encuesta? Y sobre todo, ¿pensáis que cambiaría la respuesta si hiciéramos esta pregunta en pleno agosto en una ciudad de calor? Bueno, Pues queremos ahí dejaros esto para que lo penséis. Ahí queda. Ahí cada persona que haga su reflexión, que intente adivinar de qué va el próximo episodio y compartir vuestras ideas con el hashtag Desafío Numeritos, que vamos a estar revisando las redes. Las redes os las dejamos en la descripción, ¿vale? Tanto las redes de Diego como las mías. Yo creo que Twitter, no sé si alguna más. Bueno, Twitter, ahora X. LinkedIn quizás, podría ser también. LinkedIn, Instagram quizás. Bueno, sí, la que queráis. Y si no la tenemos, la creamos. O sea. Eso es. Bueno, numeritos, pues aquí llega el final de este primer episodio. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos y sobre todo por quedarte hasta el final para apostar por los datos y perderle el miedo. Ha sido muy bueno compartir este rato con vosotros y hablando un poco de los números que son cruciales para el éxito tanto en marketing digital y cómo podemos empezar a identificar lo que realmente importa. Nada, estamos abiertos a todo lo que comentéis por redes, tanto para el desafío como para cualquier otra sugerencia, cualquier otro comentario. El helado en invierno, importante, a ver qué sacáis de ahí, qué decís. Y nada, cualquier cosa nos comentéis por redes, estamos súper abiertos a lo que nos comentéis y súper motivados. Nos escuchamos en el próximo episodio y bueno, trataremos otro tema clave, a ver si con ese desafío numeritos conseguís adivinar de qué vamos a hablar el próximo programa y resolveremos un poco el desafío también de esta semana. Así que no os perdáis el próximo episodio. Hasta la próxima, numeritos. Y recordad, en el mundo de los datos, cada número cuenta. Este podcast está creado por Diego Criado y MJ Cachón. El diseño sonoro es de Fito Conesa. Nos escuchamos pronto y os leemos en redes.